Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy es miércoles 29 de mayo, son las 8:13 y hoy vamos a tener un programa especial, un programa muy particular porque esto que vamos a tocar hoy es algo que solamente se repite cada 6 años. Es algo que atañe a todo el pueblo de México y más allá de las fronteras. Y la verdad es que nos interesa y realmente nos incumbe a todos los mexicanos, en el país y fuera del país. Así que la verdad, hoy vamos a tocar el tema, nada más y nada menos, que de votaciones 2024. El futuro de un país en las manos de la sociedad, aquí en un café con el diablo. Y espero que se encuentren bien, de verdad que esto es algo que hago con todo cariño. La intención de esto quiero ser muy claro en esta parte. Eh, es un programa en el cual no tengo ninguna intención de generar conflicto, honestamente. Creo que he dejado muy en claro cuál es mi postura con respecto a... He dejado muy en claro sobre mi preferencia electoral, lo he dejado muy, muy en claro, creo, ¿sí? Tampoco es la intención de venir y pelear con todos y con cualquiera sobre las elecciones, no es la idea. Honestamente, quiero dejar, híjole, muy en claro esta parte. Este programa yo ya lo tenía pensado, la verdad es que sí, ya lo tenía pensado. Ahí puse un post por el cual simplemente dije no a algo, ¿sí? Y ya estaré poniendo otro post por el cual diré que sí a algo, ¿sí? Pero en este video en particular quiero hablar del derecho que tenemos los mexicanos a votar. Cual sea tu preferencia, cual sea tu partido, cual sea tu elección, cual sea tu decisión, todos tenemos el derecho a ejercer nuestro voto. Y es muy importante que lo hagamos. Y que lo hagamos de manera consciente, porque hoy se está jugando el futuro de un país. Estés a favor del gobierno actual o no estés a favor del gobierno actual, es muy importante que salgas a votar. Los actores políticos, todos los candidatos, que se presentan hoy ya dieron los argumentos adecuados para que se pueda votar, ¿sí? Ya en definitiva, cada quien decidió qué es lo que puede ofrecerte. Ya lo escuchaste, ya te dijeron quiénes son ellos, ya te dijeron de qué va a tratar su programa, su proyecto de gobierno y ya intentaron convencerte. Tú decidirás si lo hicieron o no. ¿Sí me explico? Esto ya no te atañe, perdón, esto nos atañe a todos. Ahora la responsabilidad es nuestra. Hoy empieza la veda electoral, es decir, hoy todos los candidatos que están participando en estas elecciones tienen hasta las 12 de la noche para mandar su mensaje y hacer su cierre de campaña. Si te convencieron, bien, si no te convencieron, ni modo, porque hasta hoy se acaba esta situación. Hasta hoy tenemos esta oportunidad para poder escuchar las propuestas, ofertas, convencimientos, patrañas, mentiras y demás, que muchos candidatos también dicen, porque hay que ser honestos en ese sentido. Hay quienes lo dicen, hay quienes se avalan de muchas cosas, de muchos datos. ¿Y por qué lo cito así? Porque honestamente se valen de mucha mala información y es lo que nos ofrecen. Es lo que nosotros como consumidores recibimos de ellos. Información, sea verídica o no, es lo que recibimos. Son sus datos, son sus comentarios, son todo lo que ellos quieran compartirnos, porque tristemente tampoco nos informamos. Hay que ser muy honestos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también hay que ser muy honestos con lo que te voy a decir, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Siempre se ha dicho
que le dejamos el poder y la responsabilidad a otras personas. Y sí es cierto, porque nosotros como sociedad tampoco les exigimos, tampoco nos ponemos en ese plan de tener que entender que ellos son servidores públicos. Hasta el presidente, ¿sí? Quien llega allá tiene que atender las necesidades del país. Y quien llega allá, llega elegido por la mayoría, ¿sí? Pero él tiene que gobernar para todos. No va a gobernar para cierto sector que sí votó por él, no va a gobernar para sus amigos, no va a gobernar para sus afiliados a su fuerza política, ¿sí? A su coalición, no va a votar, no va a gobernar nada más para ellos, ni para los estados que sí le dijeron que sí. No, no va por ahí. ¿Sí? Va a votar para todos. Berito Díaz, chinita hermosa, gracias por estar, te mando un besote, muchas, muchas gracias. Sí, de verdad, esto es fundamental. Gracias, mi chinita, besotes, gracias. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Antes de entrar en materia, porque sí vamos a tocar algunos temas importantes, quiero dejar muy en claro que estoy compartiendo esto porque quiero que llegue al mayor número de personas posibles, al mayor número de personas que están hoy en día incluso indecisos. En la mañana tenía la charla con alguien que me decía, es que no sé por quién votar. Entonces le hice ciertos cuestionamientos. ¿Te ha convencido lo que has visto hasta ahora? ¿No te ha convencido? Bueno, ¿te está convenciendo lo que están ofreciendo por otro lado? Aquí es la ley de la oferta y la demanda, honestamente, pero ahorita voy a entrar en ese tema. Quiero mencionarles que me estoy tardando un poquito, precisamente. El tema no es sencillo de abordar porque va a generar muchas aristas. Honestamente, sí va a generar muchas aristas, muchas inconformidades. Es muy probable que a algunos les moleste, ¿sí? Es muy probable que a otros les agrade el tema. Es muy probable que algunos critiquen, ataquen y demás. Solamente les quiero pedir que si van a hacer algún tipo de comentario, por favor, que no se salga, ¿sí? Del respeto. No queremos conflictos, no queremos divisiones. Sí, yo sé que no estamos de acuerdo con algunas cosas, ni unos ni otros, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar sobre esa parte. Quiero dejar muy en claro esta parte, esta regla, no hay que atacarnos. Creo que lo que menos necesitamos hoy en día es atacarnos de una manera violenta. Si no estamos de acuerdo, lo podemos expresar, lo podemos decir, sí, se vale, ¿sí? Lo que no se vale es tenernos que insultar, tener que conflictuarnos, tener que ofendernos y demás. Y sé que me van a decir, oye, tú con tus publicaciones que has hecho, has subido algunas cosas que sí no pueden ser, se pueden considerar como agresiones y demás. Sí, hoy trato de ser totalmente imparcial en este sentido. ¿Sí? Reitero, ya lo dije alguna vez, sí tengo mi preferencia electoral bien definida, ¿sí? Y tal vez ya al final lo podré citar, pero en este caso sí lo que quiero es hacerlo de manera objetiva, ofrecerles a cada uno de ustedes esta alternativa para poder tener bien claro que tenemos que votar, que esa es nuestra responsabilidad, que hoy, de aquí, miércoles 29 de mayo a las 8:22 de la noche, que estamos iniciando este programa, tenemos que estar totalmente conscientes que nos corresponde ir a votar, que sí nos corresponde tener que acercarnos a la urna y ejercer el derecho a votar. Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque no se vale que después nos estemos quejando de que sí, de que no, de que hizo o no hizo, de que simplemente es bien incómodo de repente escuchar a alguien que sabes que no fue a votar y que se la pasa criticando. Porque hay quienes nos hemos estado peleando en redes, sí, claro, pero estamos conscientes que tenemos que ir a ejercer nuestro voto. Y hay quienes simplemente no piensan eso.
hay quienes simplemente están diciendo, vamos a criticar sin participar, y no se vale. No hay que ser tan cobardes, ¿saben? Perdón, de verdad que sí, no hay que ser tan cobardes si no estamos comprometidos. Si no quieres ir a votar, bien, está bien, perfecto. Nada más que no entres a la discusión. No entres a la discusión. Sí, yo sé que vas a decir, es que tengo todo el derecho y el izquierdo también, si tú quieres, pero en esta ocasión, si no votas, no critiques. Honestamente, no vengas y empieces a generar un, un odio, ¿sí?, que nadie te está pidiendo que compartas. No vengas, esto no es terapia. Honestamente, esto no es terapia. ¿Sí? ¿Por qué no es terapia? Pues muy sencillo. Esto es el que todos tenemos derecho a salir a votar. ¿No lo quieres ejercer? Perfecto, pero no nos vengas a criticar a los que sí queremos ejercer nuestro voto, ¿vale? Así de fácil y sencillo, por favor. Entonces, pues sí, ya estoy concluyendo esta parte. Ya estoy concluyendo esta parte que nos corresponde. Compartirlo, créanme que con eso de que quitaron las opciones de mm, pues sí, de los listados predeterminados que teníamos. Híjole, hoy en día esto genera mayor chamba. Comúnmente lo tengo preparado, pero la verdad es que el tema sí es muy interesante. Me ganó un poquito el tiempo, si te fijas. Me tardé un poquito en el tema de empezar el video, porque precisamente estaba retomando algunos datos. No, quiero dejar muy en claro cuál es la, la información, quiero que sea objetiva, no quiero que me exceda. No quiero dar datos falsos, por eso es que hoy sí en día, como lo hago en cada uno de nuestros temas y como lo hace cada uno de nuestros colaboradores, tenemos que estar muy apegados a la información, ¿sí? Muy apegados a lo que se está dando. Es por eso que hoy decidí poner énfasis en esta parte. Sí es importante esta parte, ¿sí? Nada más que estoy ahorita compartiéndolo, créanme que es complicado a veces. Es complicado a veces porque, pues como les decía, nos quitaron de las listas predeterminadas, entonces, ay, eso sí me genera problemas, obviamente, porque pues me genera más chamba y no me puedo enfocar y tampoco quiero estarme distrayendo al momento de abordar ya el tema de manera directa en lo que es el en vivo, entonces sí es importante dejarlo así. Les ofrezco una disculpa por esta parte, pero sí quiero dejar bien, bien en claro todo lo que hace. Créanme que hacer este tipo de contenido es bastante laborioso. Yo que lo hago solo, pues sí, yo sé que hay algunos generadores de contenido que ya tienen sus equipos armados y es un poquito más complicado, digo, más sencillo para ellos, para nosotros, pues no, no es tan sencillo. Entonces, por eso es que ahorita me estoy tardando esta parte, nada más dame chance, ya estoy terminando, dame chance, ya estoy por acabar. Mm, ya estoy terminando, ya estoy terminando. ¿Sí? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y créanme que es bastante estresante cuando sucede todo esto, porque pues sí es difícil comprender, ¿sí? A lo mejor algunas personas van a decir, oye, ¿a qué hora se empieza este? Pues créanme, lo estoy haciendo lo más pronto posible, pero también para que le llegue a todas las personas lo más pronto la información, vamos. ¿Sí? Ya voy, ya voy, ya voy.
Y es que algunos los tengo en grupos, pero no, algunos los tengo de manera individual, entonces sí puede ser un poquito complicado esa parte. Entonces sí, puede ser que no les llegue a todos. Por eso es que para eso teníamos las listas predeterminadas y eso nos ayudaba muchísimo, muchísimo. Entonces, ahorita pues no es así. Entonces sí genera pues mayores conflictos. Pero bueno, créanme que antes era mucho más sencillo. Escogía la lista predeterminada y vámonos. Ok. Bueno, a los amigos de Argentina, ahora sí, perdón, discúlpenme, no lo voy a compartir por allá. Antes de cualquier cosa, pues no van a votar ellos, entonces sí, pues discúlpenme, no lo estaré compartiendo en este caso por allá. Ahí voy, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Ya ni a Cuba tampoco lo vamos a transmitir. Bueno, sí, llega a todo el mundo, pero en este caso no lo vamos a compartir por allá, de manera directa, ¿vale? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Y créanme que he estado tratando de contactar a más gente de generadores de contenido. Me ha parecido muy interesante lo que se ha venido dando. Ya van a tener noticias de nuevas entrevistas, créanme que están muy buenas, con personalidades que realmente aportan muchísimo, realmente sí tengo que decirlo, aportan muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? La verdad es que sí, dejan información muy buena y bueno, pues ya estamos terminando, ya casi, ya estamos por ahí, ya casi, ya casi, ya casi. Ok. Eh, ya estamos terminando. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No me den, sí, creo que me van a criticar porque me estoy tardando un poco, pero véanme, de verdad estoy tratando de que le llegue al mayor número de gente posible para que podamos, charlar sobre esta situación. La verdad es que sí es algo que me interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, híjole, no lo quiero dejar nada más así a la deriva. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. También a los amigos de Estados Unidos, nuestros connacionales que andan por allá, de verdad, pues muchas gracias a aquellas personas que andan también, pues echándonos la mano de aquel lado y que también tienen toda el derecho a votar, que espero que sí se haya respetado como se había dicho, porque sí luego genera algunos problemas el que no haya esa oportunidad, honestamente, ¿no? Pero bueno, ya estoy terminando, chicos, ya, nada más denme oportunidad, ya estoy terminando, ya lo estoy terminando, permítanme, por favor, porque si no, híjole, luego es un problema volverlo a compartir, créanme que comúnmente lo tengo preparado, pero en esta ocasión, les soy honesto, nos ganó el tiempo, por lo que les digo, la información siempre se tiene que corroborar, se tiene que verificar, tenemos que dar datos objetivos, no podemos nada más dar información así porque sí, porque realmente pues no aportamos nada, se trata de que las cosas sean reales, ¿sí? Y objetivas, entonces en ese sentido sí tenemos que dar la información de manera correcta. Y si no lo hacemos así, entonces sí, perdemos credibilidad y no se trata de eso, honestamente sí no se trata de eso. Tenemos que ser muy objetivos y tenemos que dar la información adecuada. De hecho, por ejemplo, en algún momento alguien me comentaba que la información tenía que ser totalmente objetiva. Y yo le decía, bueno,
créanme que sí, claro que tiene que ser objetiva, siempre lo hago, cuando doy algún tema, mi intención siempre será precisamente hacer esta información, de compartirla de manera objetiva, real, ¿no? Para que obviamente la gente esté contenta en ese sentido, con lo que escucha, con lo que está con nosotros, ¿va? Listo. Perdón por la tardanza, pero ya está. Les ofrezco una disculpa, pero fue un problema, este, que si bien lo pude haber evitado, sí o sí, nada más que, pues honestamente, tenía que compartirlo con muchas personas, con muchos grupos, en muchos lugares. Sí fue algo difícil, pero bueno, pues ya gracias a Dios acabamos de hacerlo, eh, lo acabamos de mandar. Y ahorita ya nada más son grupos a los que lo estamos enviando. ¿Sí? Y pues ahorita ya empezamos con el tema, porque sí es importante, como te decía, ser conscientes de lo que viene este domingo 2 de junio. Si realmente estás en otro país, nos estás viendo, déjame decirte por qué es importante para nosotros. Bueno, muy sencillo, para nosotros, este domingo 2 de junio, vamos a tener votaciones en nuestro país, ¿sí? En nuestro país donde realmente tenemos que definir qué tipo de gobierno es el que queremos, si queremos darle continuidad a este que está o queremos una alternancia. Entonces, eso es lo que va a suceder este domingo. El tema es que este domingo, y ya adentrándonos un poquito más ya en todo esto, les puedo decir que es muy importante porque sin duda las elecciones de este sexenio que está todavía vigente, así como las elecciones que tuvimos en que van a tener a cabo este 2, sin duda yo estoy casi seguro que lo vamos a, que van a ser de las más concurridas, de las más asistidas, de las más votadas, porque aquí sí ha habido, híjole, muchas cosas. Entonces va a estar sumamente difícil toda esta parte y lo reitero, el tema es que van a ser muy cerradas, muy competidas. Yo sé que de repente algunos dirán, es que ya hay encuestas que dan por hecho la victoria de tal o cual candidata sobre los demás. Bueno, aquí te explico. Ajá. De entrada son 3 candidatos. Claudia Sheinbaum, que pertenece, que es la candidata del oficialismo, del partido que está en poder, con Morena, PT, El Verde y nada más creo que esa es la coalición que tienen ellos. Está Xochitl Gálvez, que está con la coalición PRI, PAN, PRD, ¿sí? Que es la candidata de la alternancia, ¿sí? Que ha sido una candidatura que ha estado en competencia muy cerrada. Y está la tercera opción, que es Maines, que es por Movimiento Ciudadano, el cual tiene nada más presencia en Nuevo León y en Jalisco, que son los estados que gobierna este partido, ¿sí? Ha tenido, híjole, yo creo que una de las candidaturas más polémicas, porque de hecho Maines salió como candidato emergente, ya que el primer candidato, que era Samuel García, el gobernador de Nuevo León, lo bajaron, porque legalmente no podía competir de entrada. Y le dijeron, o te quedas como gobernador o vas como candidato. El señor quería estar casi en las dos oficinas despachando. Si él, si por él pudiese, híjole, sería gobernador y presidente de México, gobernador de Nuevo León y presidente de México. El tema es que aquí sí no hay más que de dos sopas. Para él, para Samuel García, era elegir entre la candidatura presidencial o dejar la gobernatura de Nuevo León. El señor se bajó porque tiene cola que le pisen y no quiso dejar la gobernatura de Nuevo León
porque a quien estaban poniendo era por parte de la coalición de partidos que están en su contra. Entonces, sí hay que estar al pendiente de esta parte. Pero bueno, hay que ser muy honestos. En este país, siempre que hay una candidatura presidencial, siempre que hay elecciones, van de la mano con encuestas. Y estas encuestas pueden disparar números estratosféricos con respecto a uno u dos candidatos. ¿Sí? Siempre va a haber un tercero que no despunta, y en este caso, honestamente, es Movimiento Ciudadano. Liliana Navarro, gracias por estar, te lo agradezco muchísimo, gracias, en serio, gracias. Si tienen algún tema, algún cuestionamiento, alguna pregunta, adelante, se los voy a agradecer muchísimo, de verdad, por favor. Pero bueno, quiero ser muy objetivo, como les decía, mi intención es ser objetivo en este sentido, no generar ningún inconveniente. Y para esto, a mí me encanta siempre meterme un poquito hacia la carnita de todo esto. Así que antes de meternos de lleno a todo el tema de lo que viene para el 2 de junio, vamos a algunos datos importantes sobre el tema de las votaciones. De entrada, déjame decirte que, bueno, ¿qué es la elección? ¿Qué es la acción de votar en una elección? Simplemente, dicho de una persona, dar su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo deliberadamente o en una elección de persona. En este caso, lo que estamos haciendo hoy en día es precisamente esto. Este 2 de junio, perdón, yo ¿sí? Les comento que este 2 de junio ejerceremos el derecho al voto, porque aquí en México se está se están preparando las elecciones presidenciales, y no solo presidenciales, ¿sí? Hay diferentes alternativas que se van a dar para este domingo, y ahorita vamos a ver qué es lo que se está tomando en juego, que se está poniendo en la mesa para estas elecciones. Así que, como te decía, vamos a ver algunos datos antes de meternos a esa parte, ¿va? Bien, en este caso les menciono, bueno, como te decía, votar es un derecho, pero esto nos ha costado sangre literal, porque ha habido un proceso en el cual ha habido varias guerras, como por ejemplo la revolución y la independencia, que han sido los parteaguas en este país para poder tener un gobierno democrático. Y a través de este gobierno democrático poder tener elecciones que nos permitan acabar con lo que era un virreinato, ¿sí? Y poder elegir a quienes son los líderes de este país, a quienes han sido por muchos años los líderes de este país. Pero bueno, ¿desde cuándo se puede votar en México? Bien, la elección de 1911 constituye el primer ejercicio comicial, de comisiones, perdón, celebrado en la República Mexicana, que permite observar una coyuntura de transición político-electoral. Hoy, a 100 años de esta elección, se ve lo difícil que ha sido el camino histórico de la democracia en México. Y así es, ¿se imaginan? Hoy en día tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que es el INE, ¿sí? Que nos permite tener elecciones, que permite tener casillas, que permite tener papeletas donde eliges tú al candidato. También tenemos ahí los crayones, la tinta indeleble, tenemos un padrón electoral, tenemos muchas cosas que nos permiten ejercer el derecho a votar. Se supone que es uno de los mejores sistemas de votación que hay en el mundo. Que obviamente sí, por mucho tiempo se ha dicho que hay fraudes, que casillas están preñadas, embarazadas y demás, que ya hay robo de papeletas, que hay muchas cosas, sí se ha dado. Dije que es uno de los mejores, no quise decir que es perfecto, no quise decir que es contra fraudes y demás,
De hecho, se está poniendo una nueva forma casilla electrónica en algunos puntos, principalmente vía remota, para que algunos connacionales que están en el extranjero puedan emitir su voto a través de estas formas digitales de votación, ¿va? Pero bueno, el 15 de octubre de 1911 se celebran elecciones para la presidencia de la República, en las cuales resulta vencedor Francisco I. Madero, que se puede considerar el primer presidente de México elegido a través de elecciones, es decir, del voto popular, considerando que en ese entonces nada más los hombres podrían ejercer su voto, las mujeres no. Solamente los hombres podrían ejercer su voto, ¿sí? Entonces, hay que considerar que ha cambiado mucho, que ha crecido este ejercicio, se ha robustecido este proceso electoral y es muy importante comprender todo lo que se está haciendo. Por eso es importante que salgas a votar este día de 2 de junio, porque la historia no ha sido sencilla. No ha sido sencilla para la democracia mexicana, aún tiempos modernos. No creas que esto es algo que ya simplemente se ganó con la revolución, se reganó con la independencia, no. Esto es algo muy, muy importante. Tenemos que comprender esta parte y entenderla, porque a final de cuentas, si no lo hacemos así, va a ser muy difícil, muy, muy difícil, que podamos incluso tener gobernantes confiables. Gobernantes que a los cuales se les pueda exigir, porque reitero, vuelvo a mencionarlo, todas las candidaturas son para servidores públicos, incluyendo la del presidente, aunque tenga esa investidura, siendo el líder de la nación, tiene que atender las necesidades del pueblo, tiene que atenderlas, tiene que invertir un presupuesto que se le otorga año con año al poder presidente, bueno, en este caso es el legislativo, ¿sí? Al cual simplemente se le otorga un presupuesto y pueda ofrecer mejoras en infraestructura, salud, seguridad, programas sociales, cuestiones laborales, tiene que hacer muchas mejoras en el país. ¿Por qué? Porque ese presupuesto no es que se tenga unas arcas llenas, no. Ese presupuesto se ejerce del cobro de IVA y de impuestos que se realizan a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano. Es decir, nosotros mantenemos esta democracia, nosotros mantenemos este poder. Por ende, como patrones, tenemos que exigirle a todo representante, a toda autoridad pública que tiene que dar resultados. Y esto es fundamental, fundamental. Estela García, gracias por estar, te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. ¿Vale? Bombón, besote, ¿sabes? Gracias por estar, gracias en verdad. Bien, como les decía, esto es muy importante, sumamente importante, porque todo lo que se lleva de historia ha sido a base de lucha, ha sido a base de sudor y ha sido a base de sangre. Ha costado muchas vidas de mexicanos el tener al día de hoy un sistema confiable. Nos guste o no nos guste quien esté y quien haya ganado, es un sistema confiable. ¿Sí? ¿Ha habido fraudes electorales? Claro que ha habido grandes fraudes electorales y los vamos a mencionar en un ratito más. Pero hay que ser muy conscientes. Y esto es sumamente importante y quiero dejarlo muy en claro. Quien gobierne en este país no asume el poder, asume la responsabilidad de esta gran nación y de esta sociedad, de la cual ella o él tienen que ser conscientes que van a gobernar para todos.
y no pueden imponer su avaricia, su ambición, sus necesidades, porque van a gobernar para todos los mexicanos. Y es por eso que el poder se divide en tres facciones: legislativo, ahorita se los menciono, judicial, y ahorita se me fue el otro, ahorita se los digo. Ahorita se los menciono, si me pueden ayudar, porfa, ahí, pero ahorita, aquí está, es ejecutivo, que es el que pertenece al gobierno, perdón, lo había dicho mal, es el poder ejecutivo, el legislativo, que pertenece en toda la Cámara de Senadores y diputados y demás, y el judicial, que es ejercido por la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Por eso es que se divide este poder del gobierno de México en tres poderes, para que la toma de decisiones no recaiga solo en un poder y se tengan dos contrapesos para poder equilibrar el poder en México. Gracias, Chinita. Besos. Sí, ejecutivo. Muchas gracias. Me había faltado ese. Gracias, corazón. Sí, como les mencionaba, es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, perfecto. El poder ejecutivo, que es donde está el presidente, se encarga, digamos, que la administración de los recursos y lo que te decía, el crecimiento y desarrollo del país. ¿Sí? El poder legislativo, que son las cámaras de representantes, que está gobernada, que está conformada por el Senado y la Cámara de Diputados, es la que se encarga de generar, ¿sí?, algunas leyes, bueno, las leyes como tal, para poder tener coacción y poder tener un desarrollo objetivo. Ellos son los que toman decisiones a través de votaciones para que los proyectos del Poder Ejecutivo se puedan llevar a cabo o no. Y está el Poder Judicial, que es el que vigila de manera garante que se lleven a cabo todos los derechos. Y si se viola algún derecho de la sociedad mexicana, el Poder Judicial tiene el poder para resolver a favor o en contra de particulares y del mismo gobierno, si se lleva a cabo o no sus acciones, sus decisiones. Es por eso que de repente vemos que la Suprema Corte a lo mejor mete una resolución en la cual baja alguna ley que está proponiendo el legislativo o el ejecutivo. ¿Sí? Por eso también vemos en la Cámara de Senadores estos filtros en los cuales alguna propuesta que hace el Ejecutivo tiene que pasar primero por diputados y después por senadores para obtener la mayoría y ver si se aplica o no. De hecho, por ejemplo, para que tengas una idea, en este caso, una modificación a la Constitución Política Mexicana tiene que pasar casi por los tres poderes. Bueno, tiene que pasar por los tres poderes técnicamente, porque el poder ejecutivo a lo mejor es el que dicta esta solicitud, el legislativo es el que ve los pros y los contras, y el judicial, digamos que es el que da el sí o el no, si es que no se está violando la garantía de la Constitución, si no afecta los derechos de los mexicanos. Y esto ha generado también mucha polémica y conflicto, ¿sí? Pero bueno, esto es muy importante considerarlo porque realmente tenemos que entender que nuestro país está politizado, está tomado por los partidos políticos. ¿Y qué son los partidos políticos? Bueno, simplemente son agrupaciones civiles en las cuales se concentra el poder para sacar un candidato. Se supone que son representaciones sociales. Y reitero, se supone, porque los partidos políticos tuvieron ese fin. De hecho, te lo voy a definir. ¿Qué es un partido político? ¿Qué es un partido político en México? Actualmente en nuestro país un partido político puede definirse como una organización de ciudadanas y ciudadanos que basados en determinados principios teóricos y unidos por
un mismo interés generan un programa de gobierno para que mediante su participación en procesos electorales y una vez que consigan el apoyo, y créanme que esto lo estoy mencionando directamente desde los partidos como tal políticos, permítanme, permítanme, porque bueno, como les decía, actualmente en nuestro país un partido político puede definirse como una organización de ciudadanas y ciudadanos que, basados en determinados principios teóricos y unidos por un mismo interés, generan un programa de gobierno para que mediante su participación en procesos electorales se pueda elegir, si es por mayoría, que se lleve a cabo ese programa de gobierno, ¿sí? Obviamente, igual que los gobiernos, simplemente se le asignan recursos a los partidos políticos y se vuelven fuerzas políticas. ¿Sí? Todo sale de asociaciones civiles de repente, de unión de gente que tiene un criterio, que tiene un objetivo, que tiene una idea general de lo que decide y lo que quiere. ¿Sí? Aquí en México se dividen entre partidos de izquierda, partidos de centro y de derecha. Se supone que todos los partidos de izquierda son los partidos que de alguna manera representan a la clase obrera trabajadora. Los partidos de centro, ¿sí?, son los que en algún momento eran atendidos más por la clase media, ¿sí? Y los partidos de derecha estaban más pegados a la ideología religiosa, ¿sí?, a la incluso al tema del dinero. Iba como que muy relacionado. Y estamos hablando, para que lo entiendas de esta manera, de manera tradicional, eran en la izquierda el PRD. Y te estoy hablando de hace, a lo mejor, 2 sexenios, sí, más o menos. El PRD, que era la izquierda como tal. En el centro estaba el PRI y en la derecha estaba el PAN. Y se veía tal cual, la diferencia. El PRD era esa fuerza política que era representada por los trabajadores, ¿sí?, que veía y trataba de apoyar a los sindicatos, a las organizaciones de trabajadores y demás. El centro, como te decía, pues simplemente era algo enfocado a clases medias. No te puedo determinar si era una cuestión propia de la clase media, pero sí se enfocaba como tal. Era alguien que no comulgaba del lado del movimiento obrero y tampoco comulgaba con la derecha, porque del lado de la derecha, te decía, estaba muy metida también la iglesia y estaba muy metida la gente de poder. Tanto en centro como en derecha, siempre ha estado el poder de alguna manera y el dinero, ¿sí? El Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, es, aunque no lo creas, no es el primer partido que hubo. El primer partido en México fue el Partido de Acción Nacional. Es el primer partido. Y que estaba muy casado, te digo, con el tema de la religión. Pero bueno, no me voy a desviar mucho en el tema de las historias de los partidos. Hoy en día tenemos muchísimos partidos, como por ejemplo, se están yendo en alianzas y ahorita los vamos a citar para que los vayas conociendo o para que veas, digo, creo que ya sabes cuántos hay, ¿no? Qué tipo de alianzas hay, ¿sí? Y hay algunos partidos que están a nivel nacional y hay otros que están a nivel regional. No me voy a meter mucho en ese tema, simplemente te voy a mencionar los principales que van en alianza, ¿vale? Pero bueno, como te decía, antes de ir con el tema de los partidos, vamos a concluir con el tema de la historia, porque te quiero mencionar, retomando el punto de la primera elección que se hizo el 15 de octubre, imagínense, 15 de octubre de 1911, donde los hombres se les celebraban las elecciones, ¿verdad? Esto era nada más un derecho, pero a partir de 1947, durante el gobierno
del presidente Miguel Alemán, se le reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada en los procesos municipales. Mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, entre muchas otras, se distinguieron por su infatigable lucha para que se reconociera el derecho de la mujer mexicana a votar y ser electa. El 3 de junio se cumplen 36 años de la primera vez que votó la mujer en México, ¿sí? Y bueno, esto es algo que tenía que mencionar, porque a partir de 1947 la mujer empieza a ejercer su voto, considerando que en este país hay mayor número de mujeres que de hombres. Imagínense, ¿cómo cambió todo? Considerando que también la mujer tiene una visión diferente de la vida social, laboral, de la vida como tal del país. Tenemos que reconocerlo, aquí México es un país de matriarcado, que por mucho tiempo ha sido sometido al machismo y a la misoginia, sí, así es. Porque incluso realmente para ser senador, para ser diputado, muchas veces no se le dejaba a la mujer. De hecho, hay veces, y en tiempos modernos, donde la mujer, por cuota de género, participaba en las elecciones y ganaba su proceso. El problema es que la bajaban por cuota de género. Le daban chance de ser electa. Ya cuando ganaba, la bajaban y ponían un sustituto hombre. Y eso no te estoy hablando de hace 20 años. Acaba de suceder también en comicios anteriores. Así que hay que tener cuidado en esa parte. Porque no me extrañaría que otra vez volviera a suceder en estos próximos comicios. Así que hay que tener cuidado. Perdón que haga estos comentarios, pero sí es importante hacerlo. Pero en fin, ok, ya tocamos los puntos más importantes, ¿no? Dentro de esto, también hay que considerar que todo esto nos ha llevado a lo que es el INE. Ok, ¿qué es el INE? Como ya vimos, como ya platicamos esta cuestión, es importante considerar que se ha ido logrando a través de muchas situaciones bélicas, sociales, ¿sí? Híjole, créanme que es algo considerable porque esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Creo que se ha tenido la voluntad en muchas ocasiones y en el paso del tiempo a tener un gobierno objetivo, real, comprometido con el pueblo, pero simplemente cuando llegan al poder se corrompen. No sé por qué. Yo no he estado en el poder y a lo mejor no quiero decir que no, pero igual y también me ganaría. ¿Sí? Tanto dinero, tanto poder, tanta ambición, tantas cosas que se ven. Y créanme que no es algo que, que esté diciendo de a loco, ¿eh? Créanme que no. Me ha tocado ver cómo gente que apenas tiene un poquito de poder, incluso estamos hablando incluso en la chamba, que ya lo hicieron supervisor, que ya lo hicieron jefe de piso, que ya lo hicieron bla, 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 se descontrola. Ahora imagínate, cuando te otorgan millones y millones de pesos a tu disposición para poder hacer las cosas, cuando a lo mejor tú nunca lo tuviste. Y no es que no tengas la vocación para ser un buen político, pero cuando llegas a ese nivel y ves las arcas llenas, bien dice, hay un refrán que hasta con las arcas llenas hasta el más justo peca. Y creo que eso es lo que sucede. Pero, porque en este sistema, los partidos políticos han acumulado poder y han sido quienes se han beneficiado mucho más en todos estos procesos electorales. Los partidos políticos
hoy en día son los que tienen secuestrada la democracia de nuestro país. Todos, 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 todos. Tan es así que no permiten tener una candidatura independiente. Cuando se lanza un candidato independiente, lo bloquean como no tienen idea. Las veces que han llegado a ser algunos diputados, algunos senadores, alguna candidatura independiente, es porque de verdad les ha costado como no tienen idea. Porque simplemente la postulación es carísima, súper, súper carísima, para que puedan llegar a tener un curul en cualquiera de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Ya no te digo de presidencias municipales, ya no te digo de gobernadores de estado, porque eso es casi imposible. Si tú revisas la ley que permite las candidaturas individuales, ves todo lo complicado que es. Obviamente la gente que quiere llegar para tener la posibilidad de hacer algo bueno por el país, es complicado. Decide mejor irse por un partido político. Y si tiene el arrastre, y si tiene el carisma, y si tiene el poder económico, lo puede lograr. Para ser político en este país, tristemente, se olvidó del compromiso real con la sociedad, con el pueblo de México, y simplemente se compra una candidatura. Y podrán decir que no, claro que sí, lo estamos viendo en estos comicios. ¿Cómo se han olvidado de las bases de muchos partidos políticos? Y ves a los políticos que ya tienen mucha escuela y que ya tienen la solvencia económica para poderse acomodar en otros partidos políticos. Así, sin importarles que traicionen todo lo que venían diciendo. Lo acabamos de ver, ¿eh? Hace un par de días una candidata traidora, sí, no hay otra forma de decirlo, que compitió por el Estado de México, se fue con la otra candidata. Cuando apenas juraba y perjuraba amor eterno y había dicho que con quien está ahora era lo peor que le podía suceder al país. Bueno, pues ahora está arrastrada, ya se fue a meter allá. Y no es problema de la candidata, es problema de estos cerdos políticos que realmente van y se meten donde tengan poder, porque también lo ambicionan, porque también lo necesitan. Y obviamente el partido político dice, bueno, ¿traes con qué? ¿Tienes con qué pagarlo? Pues adelante, métete. Y a veces no estamos hablando de cuestiones económicas, sino que traen organizaciones, traen votos, traen gente, ¿sí?, que suman al proyecto. Y a lo mejor tú ves a un plebeyo, por llamarlo de alguna manera, nosotros, que a lo mejor empezamos a militar desde abajo en las bases y queremos ir creciendo y demás, y no hay oportunidad, porque simplemente no tienes para cubrir el costo político de cualquier partido, de cualquier partido. Algunos son más descarados, ¿sí?, otros son más falsos y lo mantienen a bajo perfil también, sí, claro. Pero eso es muy importante comprender esta parte. Y a nosotros, como ciudadanos, se nos olvida que estos tipos y todos los partidos políticos son quienes dependen de nosotros y no de ellos, y no nosotros de ellos. Pero también como pueblo a veces no nos acercamos para conocer nuestra ley y saber que sí, a qué sí tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Eso es lo complicado de todo esto. Se aprovechan estas fuerzas políticas del desconocimiento y de la flojera de muchos de nosotros, que no queremos ejercer presión, que no queremos ejercer nuestros derechos y que simplemente les dejamos esa responsabilidad a ellos. Eso es lo más absurdo. Eso es lo más absurdo en este tema, en estas elecciones. Pero bueno, ok. Sigamos con este tema. Estaba hablando de lo que se ha logrado a través del año.
¿Quién va a ser el juez de estas elecciones que vienen? Bueno, estas elecciones van a ser simplemente ejercidas por el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Bien, la historia del del Instituto Federal Electoral, ¿sí? Empieza en 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulga el 5 de febrero de ese año, ¿sí? E instituye a la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y miembros del Congreso de la Unión. ¿Sí? Ok, perfecto. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la ley electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otros miembros del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. Les ofrezco una disculpa, perdón. De igual forma, la ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el consejo del padrón electoral. Esto es muy importante. El padrón electoral es donde estamos registrados todos a través de nuestra credencial electoral, ¿sí? De nuestra credencial para votar, donde participamos en este padrón que nos permite acercarnos a una urna y ejercer nuestro voto, ¿ok? Bien, estamos hablando de la historia del INE, ¿va? En 1951, el Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría, porque no cualquiera puede cubrir, ¿sí? Y crear su propio partido. Pueden hacer organizaciones civiles y ya después conformarlas como partido, como eso es lo que tratan de hacer muchos políticos para mantenerse en el poder. Porque, ojo, cuando se crea un partido político e incluso alguna asociación civil, se pueden recibir un apoyo económico para mantenerse, ¿eh? Y ojo, eso sale de nuestros impuestos. Bien, en 1973 desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal. ¿Okay? Y en 1977 el gobierno federal expidió la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su presentación en los órganos legislativos. La LOPE, por sus siglas, modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura del registro condicionado o definitivo, en igual de condiciones. La comisión quedó conformada por el secretario de Gobernación, un representante en cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público, ¿sí? Y bueno, en 1987 el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en integración de la Comisión Federal Electoral. ¿Y cómo nace el Instituto Federal Electoral? Muy bien. En este caso, en 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, que es predecesor del INE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Porque aunque no lo crean, ¿sí? Era complicado, era muy, muy complicado. Leti Padilla hermosa, besotes hasta el otro lado del charco. Muchas gracias, de verdad te mando un besote, muchas gracias. Perdón. Es que de repente me clavo en los temas y se me va, perdón, les ofrezco una disculpa. ¿Sí? Bien, como les decía, al momento de su función, el Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios: el presidente del Consejo General, ¿sí? Que era el secretario de Gobernación, 6 consejeros magistrados, el director y el secretario general del instituto, 2 diputados y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección.
En 1993, mediante la reforma del Código Federal de Institución y Procedimientos Electorales aprobada para ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorga al IFE las siguientes atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores. 2. Expedir constancia de mayoría para los ganadores de estos cargos. Y 3. Establecer topes de gastos en la campaña. ¿Por qué hago esta remembranza? ¿Por qué hago esta mención? Porque de aquí salen puntos muy claros. ¿Sí? Aquí ya se empieza a regularizar las campañas. Aquí ya se empieza a reconocer la mayoría y no solo atiende cuestiones de selección de gobernadores, de presidentes municipales y demás, y de presidentes. También empieza a trabajar, ¿sí?, las elecciones de diputados y senadores, porque son cargos públicos, ¿sí? Y lo más importante, establece topes de gasto a la campaña. Es muy importante esta parte porque si no, la elección estaría vendida al mejor postor y se tiene que topar, porque también se tiene que haber gastos de campaña y estos gastos de campaña se tendrían que justificar, que no lo hacen, pero bueno. Ok, seguimos. En 1994, la reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de consejeros ciudadanos, personalidades propuestas por las fracciones partidarias de la Cámara de Diputados y electos por el voto de 2/3 partes de sus miembros, sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General, ¿sí? Y en 1996 el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral y al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de las instituciones y procedimientos electorales, entre los aspectos más importantes de esa reforma destacando los siguientes: se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligarla por completo del Poder Ejecutivo, de su integración, y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. Ojo, antes del IFE, quien organizaba las elecciones era Gobernación. Y es por eso que tuvimos 70 años de un gobierno priista que no tenía otra cosa que simplemente seguir echando a trabajar su maquinaria para poderse reelegir y reelegir. Cuando llega el IFE, empieza a haber una regulación, ¿sí? Y empieza a dar partido, empieza a darle valor a los otros partidos. Voz y voto para que puedan elegir, ¿sí? Bueno, en este caso, permítame, les menciono rápidamente, ¿sí? Se eliminaron las figuras de director y de secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado el Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participa el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales que le permitió al Consejo General contar con mecanismos para supervisar las actividades de la rama ejecutiva del IFE. Y se estableció un nuevo número de miembros del Consejo General con derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por el consejero presidente, 8 consejeros electorales, un secretario ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo, representantes de cada partido. En el 2007, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es aprobado en ese año por el Congreso de la Unión y otorga al IFE 53 atribuciones con los siguientes objetivos. Perdón, sé que es tedioso, pero lo que quiero dejar muy en claro es cómo nuestro árbitro de las elecciones tiene una historia y cómo se va fortaleciendo al tener hoy en día un instituto robusto, fortalecido, ¿sí?, y comprometido con las elecciones. Y bueno, perdón, ¿cuáles son los objetivos del IFE en ese entonces, en el 2007? Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, porque si no tendríamos
N cantidad de spots publicitarios. Promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales. Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales. Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados y crear la unidad de fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General. Y bueno, ahí es cuando nace una nueva autoridad electoral de carácter nacional, que es el Instituto Nacional Electoral, que es el que tenemos al día de hoy, ¿sí? Y bueno, hay muchas opciones, ya no me voy a meter más porque va a ser muy tedioso, perdón, estarlo leyendo de nuevo, pero sí quería mencionar porque es sumamente importante saber que el árbitro de estas elecciones es quien ha permitido, a partir de Cedillo, la transición de poder. Que sí vino Vicente Fox, que ya lo hayan hecho bien o mal, eso es otra cuestión. Esa es otra cuestión, ¿sí? Pero el órgano que rige las elecciones ha funcionado y permitió que, por ejemplo, se diera esa transición entre Ernesto Zedillo, Vicente Fox, después vino Calderón, después otra vez vino el PRI con Peña Nieto y después vino Peña Nieto, López Obrador. Pero todo ha sido gracias al IFE y al INE en este presidente que se ha dado. Antonia Carvajal nos dice, si pudiera saber quién es el mejor y no equivocarme, qué buen tema, amigo. Gracias. Mira, te platico. Hace rato me comentaban cuál era la mejor opción. Yo hacía una evaluación de lo que se ha tenido hasta ahorita y de lo que están prometiendo en campaña y lo que están prometiendo todos los actores políticos. Hay acciones que pueden ser respaldadas y hay acciones que simplemente no pueden ser respaldadas, ¿sí?, por los actores políticos. Pero ahorita me voy a meter en ese tema, ¿vale? Ahorita te voy a explicar un punto que yo tengo. Mari Gadea Ruiz, amiga, muchas gracias, gracias. Tenía esta intención de hacer este programa, lo que platicamos me ayudó muchísimo a llevarlo a cabo el día de hoy. Muchas gracias por esta charla, gracias en verdad. Y bueno, bienvenida, ¿ok? Bien, como te decía, es importante saber que por lo menos el árbitro para estas elecciones está listo, ¿sí? Así lo ha demostrado con elecciones pasadas. Ojalá y hoy esté a la altura de lo que se viene. De verdad que sí. Ajá. Es importante comprender este punto. Es muy importante comprender que el órgano que va a regir estas elecciones debe de estar a la altura. Así que sí es importante saber cuáles son sus funciones. Así que, miren, ya no los voy a aburrir, pero reitero, el compromiso del INE debe ser mayor, mayúsculo, ¿sí?, que el de las elecciones pasadas, para poder garantizar que estas elecciones sean transparentes y que gane la mayoría. Que los actores políticos estén a la altura, que también ese es otro punto que ahorita voy a tocar. En fin, vamos ahora sí al tema de los candidatos, de las candidatas y los candidatos. Como te decía, de entrada, el tercer lugar es Maínez, por más que jure y perjure el señor que está en segundo lugar, obviamente no lo está, ¿sí? Tiene presencia en 2 estados de la República, Nuevo León y Jalisco, ¿sí? Tienen solvencia esos estados, pero honestamente no están no son el segundo lugar. Entonces, como candidato, ¿qué puede ofrecer? Honestamente, como candidato no ofrece mucho. Por más que tenga ideas innovadoras, no sé si lo viste, pero muchos de las 2 candidatas, la del oficialismo y la alternancia, tuvieron interacciones con sus pares, en este caso con por ejemplo, con los gobernantes con los candidatos a la gobernatura de la Ciudad de México.
Maines, hasta apenas un par de días salen en spots publicitarios con Chertorivsky, el de las palomitas, ¿sí? No habían estado juntos técnicamente, no habían hecho apariciones juntos. Y si lo hicieron, pasaron de noche, ¿eh? Honestamente no. Te reitero, esa candidatura que fue de emergente, Mañez, no ofrece nada, porque además el mismo candidato, que era el principal, que era Samuel García, no ofrecía mucho. De hecho, el señor había prometido en Nuevo León no dejar la gobernatura por la candidatura presidencial. Poco le duró el gusto y enseguida vio la posibilidad, mira, se lanzó como hambreado a la candidatura presidencial, traicionando la confianza de quienes votaron por él. Y se tuvo que regresar para que no le rascaran los trapitos sucios. Entonces, ya desde ahí esa candidatura deja mucho que desear, honestamente. ¿Okay? Bien, ya, eso fue Movimiento Ciudadano. ¿Sí? X. Maínez no tiene nada que ofrecer, realmente. Sí ha destacado un poquito en los debates, pero si se fijan incluso en los debates, no lo pelaban, lo omitían, que eso es lo más triste. Y por más que él trataba de encontrar y ofrecer algo al debate, la atención no la tenía. Tristemente para él, la atención no la tenía. Ok, vamos con las siguientes candidatas. Y aquí lo voy a mencionar a la par. Está la candidata del oficialismo, que es Claudia Sheinbaum, y está la candidata de la alternancia, que es Xóchitl Gálvez. Algo que tienen en común estas dos candidatas es que han tomado como bandera los programas sociales, que es algo que por lo menos para mí no es correcto. Los programas sociales sí son necesarios. El problema de los programas sociales es que a todos le quieren dar dinero. Y está bien el apoyo que se le da, por ejemplo, a los de la tercera edad, ¿sí? Está bien que se le da a las personas que tienen capacidades diferentes. Está bien que se le da a los estudiantes. Pero ojo, por ejemplo, ahí ya empezamos con algunos temas. Estamos acostumbrando al pueblo a que se le dé dinero por todo. Caray, perdón, la beca para estudiantes se le tiene que dar a aquellas personas que realmente hacen el esfuerzo y obtengan el promedio adecuado. Es mi sentir, es mi punto de vista. Y no regalarlo así abiertamente. Cuando yo empecé a ver las becas que le daban a muchos chavos, empecé a ver que también esas becas terminaban en cerveza, en drogas, en tenis, en muchas otras cosas. Y realmente se supone que esas becas eran enfocadas para los útiles, cuadernos, mochilas, uniformes y demás. ¿Y era cierto? Entonces, no. Y hoy en día, ambas candidatas tienen esa bandera de querer dar más dinero a la gente. Y también nosotros como sociedad hay que ser conscientes, nos tienen que comprar, nos tienen que estar dando dinero. Caramba, se supone que el pueblo tiene que trabajar, tiene que crecer, tiene que generar sus propios ingresos, pagar sus impuestos y demás. Si esos programas sociales se hubieran enfocado tal vez en salud, otra cosa sería. En vacunas para el COVID, otra cosa sería. En seguridad, otra cosa sería. Y espero que cualquiera de las dos candidatas esté muy consciente de esta parte. Porque generar dinero para mantener al pueblo es complicado, ¿eh? Es complicado. En Estados Unidos se tienen muchos apoyos sociales, pero el poder de su moneda es superior al nuestro. Eso es lo que no se dan cuenta, que están convirtiendo a un pueblo mantenido. Sí, me supongo que es mantenido.
Y eso es importante tenerlo que cambiar. También nosotros como sociedad tenemos que cambiar y hacer conciencia. Tenemos que salir y buscar la chuleta. Tenemos que aportar nuestra responsabilidad, es generar, es mantener, nuestra prioridad es mantener nuestra propia casa, con todas las necesidades que haya. ¿Sí? Y no estar esperanzados a lo que nos puedan dar. Eso ya es un extra, eso ya es un apoyo. Pero mucha gente incluso ya ni trabaja porque está casada con los apoyos. Y hay que ver cuántas de esas personas repiten un apoyo con otro. Sí, 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 te entiendo, no te preocupes, lo leí bien, sí, sí, sí. Pero sí, hay que ser conscientes en esa parte. Y es algo que a mí, en lo particular de las dos candidatas, no me convence. No me convence. Pero bueno, aparte de eso, se me estaba olvidando y quiero hacer rápidamente mención de qué es lo que se va a votar antes de seguir con el tema de las candidatas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a votar en estas elecciones y por qué es importante que estemos presentes en las casillas este domingo? El INE detalla en su página oficial que se elegirán, por lo menos, más de 20,000 cargos públicos. Entre ellos se renovará la presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión con 128 senadores y 500 diputados. De las senadurías, 64 serán elegidas por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y las 32 restantes de primera minoría. ¿Sí? Se van a elegir a gobernadores en 8 estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y así como la jefatura de la Ciudad de México. ¿Sí? Y para esta última, pues obviamente hay 3 precandidatos, que en este caso sería Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, el de las palomitas. ¿Sí? Pero bueno, aquí yo te había mencionado que los candidatos van en alianza. Te digo cuáles son los candidatos, cuáles son las alianzas para los candidatos. En este caso, ya sabemos quiénes son los candidatos de presidencia que van a disputar la presidencia, la candidata del oficialismo, que sería Claudia Sheinbaum. También está Clara Brugada para elegir como jefatura del gobierno del Distrito Federal, y ellas van por la coalición Morena, PT, Partido Verde, ¿sí? Del otro lado están los candidatos de la alternancia, que es Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, que sería quien estaría buscando la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ellos van por la alianza PAN-PRI-PRD. ¿Sí? Y bueno, obviamente Maines y Chertorivsky, que son de Movimiento Ciudadano. ¿Sí? En 29 entidades se renovarán presidencias municipales o ayuntamientos, ya sea como es en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y en la capital del país, ¿sí? Se van a elegir a los nuevos titulares de 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. ¿Ok? Y candidatos presidenciales, pues obviamente ya los hemos mencionado, ¿no? En este proceso electoral, 3 personas aspiran a la presidencia de México, destacando que figuran 2 mujeres. Ojo, muy importante. Ya había en algún momento intentado salir alguna candidata, nunca se lo permitieron. Hoy en día tenemos 2 candidatas, mujeres, y un hombre a la candidatura presidencial, ¿sí? A la silla presidencial. El tema es que, honestamente, no hay posibilidad
de que el hombre llegue. Así se los digo, no hay posibilidad. En este caso, está entre Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Y bueno, está Claudia Sheinbaum, que es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. ¿Sí? Y bueno, pues para mencionar, Jorge Álvarez Maínez, que nomás está estorbando por ahí, ¿no? Pero bueno. Y les voy a mencionar, según el calendario oficial, la pre-campaña se extendió desde el 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024. La intercampaña comenzó el 19 de enero y terminará el 29 de febrero. Y la campaña oficial se llevó a cabo desde el 1 de marzo al 29 de mayo. Hoy, ¿sí? Que se está acabando, que hoy en día ves a todos los candidatos que están cerrando ya campaña, que se están presentando, si no me equivoco, Claudia Sheinbaum está generando tráfico y conflicto ahí en Tlalpan porque está en el Zócalo. Xóchitl Gálvez está en la Macropaz, o bueno, estuvo en Monterrey, ¿sí? Y creo que iba a terminar en Hidalgo, si no me equivoco, ¿ok? Y MC, creo que el candidato ya no quiso continuar por la desgracia que hubo en un mitin donde se cayó y fallecieron 8 o 9 personas, tristemente, que lamentamos ese suceso. No fue culpa, obviamente, del candidato, tal vez sí fue, no lo supo manejar él debió de haberse quedado ahí, pero pues obviamente se fue, debió de haberse quedado ahí para ver en qué podía ayudar, pero bueno, ok. Pero sí, lamentables que haya sucedido este tipo de situaciones, ¿no? Y que es algo que se ha estado repitiendo, ¿eh? Eso también hay que tener mucho cuidado. Nos dice Lalo Ramírez, hermano, muchas gracias. En Veracruz, Morena está perdido. En México hemos tenido presidentes corruptos, ladrones, déspotas, népotas, bueno, sí, tal cual, delincuentes, mentirosos, ladrones, asesinos, narcos, etcétera. Pero por primera vez tenemos un combo, todo en uno, sí, 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 lo entiendo bien. Mira, no quiero meterme en el sentido de favorito, trato de ser objetivo en este programa, porque lo que me interesa es hacer mención sobre las votaciones, invitar a la gente a que se acerque a ejercer su derecho a la votación, pero un derecho consciente. Y me das la pauta para entrar, aquí sí, Milalo, muchas gracias, a entrar a este punto. Ahora sí vamos a hablar del voto consciente. ¿Cuántos de nosotros conocemos la oferta política de nuestro candidato? ¿Ya te metiste a saber qué es lo que va a ofrecer? ¿O te estás yendo nada más a decir a lo que dicen ellos? Que van a acabar con la delincuencia, que van a acabar con la falta de medicamentos, ¿sí? Que van a acabar con la corrupción, que todo va a estar muy bien y muy padre. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Quiénes van a conformar su gabinete? ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? ¿Nos hemos metido en ese sentido? Sí, me he metido a investigar y sé quiénes son los que van, por ejemplo, con Xochitl Gálvez, ¿sí? Vuelvo a reiterar, no voy a meterme en el tema de que nada, que sí, que voten por ella. Ahorita no, ¿sí? Para mí, lo que ha elegido Claudia Sheinbaum, honestamente no es algo que aporte, ¿sí? Pero porque te tienes que meter. ¿A qué voy con esto? Tienes que conocer el proyecto de tu candidato para saber qué es lo que ha hecho. Hay algunas personas indecisas, ¿ok? Hay algunas personas convencidas. Pero ¿por qué estás convencida? ¿Por qué estás indecisa? Porque no conoces lo que están ofreciendo. O porque a lo mejor has visto tantos movimientos que generan incertidumbre. Te lo vuelvo a repetir, la política mexicana está llena de estos movimientos que deberían de estar prohibidos. El más sonado es el de esa ex candidata del Estado de México que se pasó con Claudia Sheinbaum. Y no porque se haya pasado, o sea, digo, la verdad es que no le puedo creer a esta mujer que de repente, de la noche a la mañana, todo lo que veía mal cuando ella era
candidata. Ahora resulta que se le olvidó y ya es maravilloso con quién se va. Qué vergüenza y qué desfachatez. Pero así hay en cada uno de todos los partidos. Y esto me lleva también a mencionar a todos esos pequeños partidos satélites que nada más están enchinchando, ¿sí? Y sí me refiero al PT, y sí me refiero al Verde, ¿sí? Y principalmente al Verde, porque, bueno, el PT como sea, sabemos que es radical y sabemos que siempre ha sido de izquierda, y que obviamente iba a estar con Morena. Pero el Verde, otro palero que ha estado con el PAN y con el PRI, un partido que se dice ecologista y que no ha hecho ninguna aportación real y que solamente está suscrito, perdón, y que solamente se está manteniendo del erario, de lo que le dan, del presupuesto que se les asigna. De hecho, les digo, el PT ya había perdido el registro e hicieron movimientos para que no se perdiera. Y entonces, ¿de qué se trata? Vuelvo a lo mismo, ¿de qué se trata? Álvaro, besotes, Alba, gracias. Entonces, volvemos a lo mismo. Ojalá, ojalá, ojalá que quien gane se comprometa, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque la lucha es por el poder, no por el pueblo. La lucha es por el dinero, no por la conciencia. Y eso es lo que me deja a mí preocupado. Yo sí sé por quién voy a votar. Y me gusta la oferta que trae Xochitl Gálvez, sí lo tengo que decir, ¿no? Y sé quién va con ella. Y sé quiénes están al lado de ella. Y se me hace una oferta más honesta, más fiable. Yo voté el sexenio pasado por Morena y fue una terrible decepción. No habían pasado ni 6 meses cuando me di cuenta que realmente todo lo que se había prometido no se estaba cumpliendo. Para aquellas personas que me han preguntado quién es la mejor opción, se los voy a poner muy sencillo. Ve lo que han hecho, ve lo que han logrado, ve lo que cumplieron, de lo que prometieron. Es un hecho de que no hay medicamentos. Es un hecho que el país está ardiendo por la delincuencia. Es un hecho, ¿sí?, que hay inseguridad en todo el país. Es un hecho que no han acabado con la corrupción. ¿Sí? Es un hecho que han dejado morir gente por la falta de medicamentos, por negligencia. Es un hecho que están actuando como lo que eran antes el PRI. Y sí, estoy hablando del gobierno actual. Pero ojo, ojo también, ¿no? Del otro lado no son las mejores personas, porque también ha habido corrupción con cabeza de vaca, porque también ha habido trapitos al sol de gente del PRI, del PAN y del PRD. Sí, Xochitl Gálvez se tuvo que ir a aliarse con el PRI, con el PAN, con el PRD, porque no hay otra forma de llegar aquí. Porque les vuelvo a repetir, las candidaturas individuales no existen en México. Por más que digan que sí, son complicadísimas para poder lograr. Entonces, para aquellas personas que quieren saber por quién acercarse, uf, ahora sí que estamos viendo el menos peor, que eso es lo que me da coraje en este país. Parecía que no podíamos, entre 120 millones de mexicanos, podemos encontrar mexicanos chingones que estén a la altura de lo que necesita el país. Por lo menos hoy yo sí sé, y lo puedo decir, y lo digo a título personal. No estoy diciendo voten por ella o demás, no. Para mí, la opción de Xochitl Gálvez es la que más se acerca a rescatar este país. Porque lo que yo vi
por lo que yo voté, no se cumplió. Y me dejó más decepciones que satisfacciones. Y lo han visto y lo he expresado abiertamente en mis redes sociales. Y no estoy condicionando a nadie, ¿sí?, que se acerque al proyecto de Xochitl, pero sí que sean objetivos y vean todo lo que no se cumplió en este gobierno. Por lo menos vamos a buscar que la alternancia sí cumpla. Es más, no buscar, exigirle a la alternancia que sí cumpla todo lo que están prometiendo. Porque también, te lo vuelvo a repetir, sociedad mexicana, tienes que exigir, quien sea que quede, le tienes que exigir. Y ojo, hay muchas señales, que si sigue este segundo piso de la cuarta transformación, técnicamente van a quitar muchos de los beneficios que se han logrado para la sociedad. Por más que digan que no, hay muchas señales y hay que estar al pendiente de eso. Porque ese segundo piso dice bienvenido a la dictadura. Para mí, así lo dice. Ese segundo piso es bienvenido a la dictadura. Hay que tener cuidado con eso. En fin, reitero, para mí, este domingo, la opción de la alternancia con Xochitl Gálvez es lo que a mí me convence. Y bueno, hasta aquí este Café con el Diablo. Reitero, sal y ejerce tu derecho a votar, pero hazlo de manera consciente. Acércate a cualquiera de los candidatos que sean de tu preferencia y checa su propuesta de gobierno, checa su plan de trabajo, checa su gabinete, quiénes van a ir con él. Acércate, la información está ahí, acércate a las páginas de los partidos políticos. Ve la página de Xochitl Gálvez, ve la página de Claudia Sheinbaum, ve la página de Mayes, si quieres echar a perder tu voto ahí con Mayes. Y ve con quién van. Conoce quiénes están atrás de, porque ahí va a salir el secretario de Gobernación, el secretario de Educación, Marina, Ejército y demás. Es importante que entiendas cómo van a quedar quienes estén en el poder y saber cómo en su momento exigir, porque también tenemos que ser una sociedad objetiva, pero además exigente y que esté a la altura de lo que necesita este país. Entonces, te reitero, este domingo sal y ejerce tu voto. Eso es fundamental. Muchas gracias, Mari. Besotes, muchas gracias. Espero, de verdad, gracias. Gracias por tus comentarios. ¿Qué te digo? Reitero, entonces, sal y ejerce tu voto. Si conoces a alguien que esté indeciso, hazle mención de esto. Acércate a las propuestas, pero valora lo que has conocido de cada una de las personas. ¿Sí? Porque Claudia Sheinbaum ya estuvo aquí en la Ciudad de México gobernando. Si le fue bien o mal, eso es cuestión tuya y tu criterio. Para mí, no fue buena gobernante. Xochitl Gálvez estuvo en la delegación Miguel Hidalgo y por lo que pude percibir, sí, hicieron bien las cosas. ¿Sí? Pero yo no vivía en Miguel Hidalgo. Simplemente fue de lo que yo pude percibir. Yo sí, aquí en la Ciudad de México, trabajé y tuve un negocio en Iztapalapa y se sentía la inseguridad. He trabajado en la Benito Juárez y se siente una demarcación diferente. Perdón, es la verdad y es mi percepción. Y eso es lo que tú tienes que evaluar. A tomar tus propias decisiones, evaluar a través de tus vivencias, de tu criterio, ¿sí? Ser justo, ser objetivo y decir, ¿sabes qué? No porque me den una playera, no porque me den una gorra, no porque me den una bolsa, y no porque marque una encuesta la superioridad de él,
quiere decir que es la mejor opción. Percíbelo tú, entiéndelo tú, analízalo tú. ¿Va? Pues bien, hasta aquí este gran programa, porque la verdad es que yo ya lo quería hacer. Me encantó, honestamente. Es algo que quería compartir con ustedes, platicarlo y simplemente agradecerles. Salgan el domingo, ejerzan su voto, sean conscientes de por quién van a votar y después háganlo en una actividad familiar. Después váyanse a desayunar, váyanse a platicar, vayan a hacer algo y estén al pendiente de los resultados, porque eso también es fundamental. No solo es ejercer los votos, es estar al pendiente que no haya fraude. Está un árbitro electoral, pero también estamos nosotros como observadores de que no se cumplan amenazas, que no se cumplan fraudes, que no se cumplan delitos electorales. Tenemos que denunciarlos, porque tenemos que ser una sociedad valiente. ¿Va? En fin, hasta aquí, votaciones 2024, porque recuerda que el futuro de un país está en las manos de la sociedad. Soy Diablo y esto fue Un Café con el Diablo. Buenas noches, pásenla bien. Hasta pronto.